Michael Masters, profesor de antropología en la Montana Tech University de Estados Unidos, ha publicado un artículo en el que plantea la posibilidad de que los ovnis estén pilotados por seres humanos provenientes del futuro. Meses después, el astronauta británico Tim Peake fue noticia al referirse a los objetos voladores no identificados, ovnis, como naves pilotadas por seres humanos del futuro que nos miran. ¿Podría ser posible? Desde hace décadas, los objetos voladores no identificados han captado la atención de miles de personas en todo el mundo. Muchos son ya los que han relatado avistamientos, contactos, incluso abducciones por parte de esos misteriosos platillos volantes. Pero sean esas experiencias, realidad o simples fantasías, lo cierto es que el llamado fenómeno ovni se ha convertido en una cuestión pública y sobre la que todos, o casi todos, han opinado alguna vez. ¿Quién puede decir que nunca ha debatido con familiares o amigos sobre la posible existencia de extraterrestres? Cuesta creer que, con la inmensidad que representa el universo y la infinidad de planetas que existen, tan solo haya uno que cuente con la presencia de vida. Ahora, ¿vienen estas naves de otros mundos? Sabemos que estamos aquí, sabemos que los humanos existen, sabemos que hemos tenido una larga historia evolutiva en este planeta, y sabemos que nuestra tecnología va a estar más avanzada en el futuro. Creo que la explicación más simple es que somos nosotros, dijo Michael Masters. De este modo, el tema plantea muchas ideas y muchos debates sin resolver, y el profesor Michael Masters, antropólogo de la Montana Tech University, ha publicado un libro recientemente titulado Identified Flying Objects, a Multidisciplinary Scientific, en el que pretende expandir dicho debate con la siguiente hipótesis: los tripulantes de los ovnis podrían ser los seres humanos del futuro que han viajado a nuestra época con motivaciones científicas, para estudiar la evolución de un modo más preciso, e incluso plantea la posibilidad de que acudan a nuestro tiempo con finalidades turísticas. De poder permitírselo, ¿quién no iría a visitar su etapa favorita de la historia? Tim Peake, un piloto de pruebas condecorado y el primer astronauta de la Agencia Espacial Europea, ESA, del Reino Unido, con más de medio año de estancia en el espacio, incluida la Estación Espacial Internacional, respondía a la pregunta: ¿los viajes en el tiempo son un mecanismo icónico para contar historias? Tal vez estas naves sean algún tipo de sonda robótica enviada por otra civilización. Escuché una teoría en la que un piloto hablaba de que potencialmente en el futuro desarrollaron viajes en el tiempo. ¿Podrían ser viajeros que vienen de nuestro futuro? Por otro lado, y desde el innovador discurso del senador republicano Mike Gallagher en las audiencias sobre ovnis en el Congreso de Estados Unidos, donde logró enfadar a los funcionarios del Pentágono, hablando de los orígenes de los ovnis, Gallagher propuso también la interesante alternativa: estos objetos son el resultado de la tecnología de una nación hostil u objetos de otras dimensiones. Los ovnis pueden ser objetos de otra dimensión. Según Gallagher, la tercera opción es que los ovnis no son extraterrestres, sino objetos de dimensiones alternas, naves interdimensionales, e incluso que los ovnis no son más que personas del futuro que han viajado al pasado. El congresista amplió su punto de vista sobre los ovnis al decir que si retrocedemos 200 años, llegaremos a un momento en que no tenemos autos, no tenemos internet, no se supone que tengamos buenas armas de fuego, en cambio, tendremos tecnologías que hoy consideramos primitivas. Gallagher argumentó que si saltamos desde nuestro punto actual en la historia 200 o 400 años hacia el futuro, quien quiera que esté en ese punto, si no logramos autodestruirnos, seguramente sabrá cómo doblar el espacio-tiempo. El senador dijo que aunque no es tecnólogo, sabe que actualmente tenemos tecnología que técnicamente puede teletransportar algo llamado neutrinos. También tenemos la tecnología para demostrar que las partículas subatómicas pueden viajar más rápido que la velocidad de la luz. El mismo Einstein nos dijo que viajar en el tiempo es teóricamente posible. ¿Están los ovnis piloteados por personas del futuro? Así que el congresista estadounidense toma como tercera hipótesis la idea de que las personas del futuro son los ovnis que estamos observando. Es posible que la gente del futuro,
que somos nosotros, descubriera cómo doblar el espacio-tiempo, y lo que estamos viendo no es más que nuestra tecnología que ha regresado al pasado. Gallagher llamó a esta hipótesis la hipótesis Terminator. Vale la pena señalar que Gallagher, Michael Masters y Tim Peake no son los únicos que considera esta hipótesis como una de las más probables. Sin embargo, Gallagher explica que no descarta que alguno de los otros, como un extraterrestre, también tenga razón. Es increíble lo rápido que los ovnis se han convertido en un tema de discusión aceptado. Hace 10 años, los ovnis eran solo una teoría de la conspiración. Aunque los gobiernos estaban investigando sobre el fenómeno en ese momento, los ovnis no eran algo que se discutiera abiertamente en la sociedad con tanta libertad y aceptación. Hoy la situación ha cambiado. No solo la gente ya no tiene miedo de hablar sobre los ovnis, sino que los científicos se han interesado en este fenómeno. Por ejemplo, astrónomos como el profesor Avi Loeb lideraron la carrera científica para estudiar los ovnis y sus orígenes. Fue Loeb quien sugirió hace unos años que Oumuamua, el primer objeto interestelar descubierto que atraviesa nuestro sistema solar, tiene una naturaleza extraterrestre artificial. Busco inteligencia en el espacio porque a menudo no la encuentro en la Tierra. Avi Loeb y su controversial teoría sobre el origen de Oumuamua. Los ovnis nunca han sido tan populares. Es solo cuestión de tiempo antes de que este tema explote por completo y haya evidencia de ovnis ocultos al público que incluso podrían cambiar nuestra comprensión de los ovnis.